Muy bien, Enrique, adelante si quieres ya iniciar para seguir con la puntualidad y ya Muy hacemos bien, el de resto. acuerdo, pues muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a los organizadores por facilitar esta sesión. Bueno, la verdad es que he estado prestando mucha atención a la sesión anterior con Ángel Fitó, con el doctor Jorge Alfonso Rodríguez. Y bueno, para mí es un placer presentar la sesión de ahora, que tiene el título de Incorporación de las metodologías activas de aprendizaje para mejorar el perfil competencial de los alumnos. Y con nosotros se encuentra la profesora Alba de González, la doctora Alba de González, vicerrectora académica de la Universidad Panamericana de Guatemala. Y también estaba prevista la participación del doctor Jorge González, director del Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey, México. Por cuestiones de agenda, el doctor González nos acaba de informar de que puede tener ciertas dificultades para incorporarse a la sesión de hoy. Esperamos que las pueda solucionar. En cualquier caso, lo que hemos previsto con los organizadores es continuar nosotros con la sesión, con nuestras presentaciones, con el debate y también con las preguntas y respuestas por parte de los espectadores que nos están viendo en estos momentos, a los cuales saludamos. Y entonces lo que haremos será empezar nuestra sesión dando la bienvenida a la doctora Alba de González. Buenas tardes, buenos días. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Muy bien, pues es un placer que esté aquí con nosotros para debatir sobre esta Gracias. idea. Y si le parece, bueno, vamos a intentar hacer un control del tiempo que tenemos asignado para esta sesión, también para dar paso lo máximo posible a las preguntas que tendrán los espectadores. Por lo tanto, les animo también a que hagan esas preguntas en cualquier momento, que las vayan desgranando en el chat de la sesión para que podamos tomar nota y luego irlas incorporando y enriquecer el debate. Entonces, si le parece, doctora, le cedo la palabra para A que la pueda hacer. orden, Muchas gracias. a la orden. Bueno, un saludo muy respetuoso, un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, que todos estemos y estén bien. Nosotros desde Guatemala, yo represento a la Universidad Panamericana de Guatemala, soy vicerrectora académica de la universidad. Es un gusto compartir con ustedes en este momento un tema que de suyo es muy interesante, muy pertinente para el momento en que estamos viviendo. Yo creo que la educación superior está pasando por un proceso de repensarse y es un proceso ágil en el que estamos todos trabajando y eso pues nos lleva a valorar espacios como este, donde podemos compartir nuestras experiencias, conocer otros enfoques, otras líneas de trabajo que se están desarrollando en otros países, en otras instituciones y poder con esto pues hacer lo que tenemos que hacer bien hecho. El tema para el que yo fui convocada para compartir con ustedes es un tanto el trabajo de las metodologías activas para el logro del perfil del profesional. Yo voy a iniciar mi presentación generando un marco común. Yo creo que hay dos principios fundamentales por los cuales la educación superior trabajamos, es la calidad y la pertinencia. Y en esa línea de la calidad y la pertinencia, todo el diseño curricular, todo el montaje educativo que una institución tiene es importante. Hay un principio, lo tenía en la diapositiva anterior, hay un principio que para nosotros es muy importante, ¿verdad? Quienes hemos estudiado un poquito las líneas de trabajo, de evaluación que hacen las organizaciones internacionales, donde unos países aventajan a otros, hay un principio muy fundamental que ellos obtuvieron de un análisis que hicieron el por qué. Hay países con mejor nivel de educación que otros, aunque sus condiciones sociopolíticas y socioeconómicas son diferentes. Y encontraron un principio que a mí me gusta mucho repetirlo, y es este. Dice que hay éxito en la educación cuando docentes y estudiantes saben con claridad qué tienen que hacer y lo hacen bien. Eso ya de por sí va a garantizar que estamos caminando todos hacia una meta muy clara
y estamos caminando en la forma correcta. Parto de este principio entonces, pensando en que la educación es un proceso integral, es un proceso participativo, donde tanto el docente, la institución, como el estudiante tienen el mismo nivel de importancia y deben de tener el mismo nivel de participación. Nosotros como Universidad Panamericana trabajamos mucho desde la parte del diseño de las carreras. Yo por eso me voy a tomar un momento para hablar del diseño curricular. Yo no puedo pensar en que estoy aplicando una metodología activa si mis docentes y mis estudiantes no tienen todo el contexto de un diseño curricular que está trabajando hacia el logro de determinadas competencias y que está desarrollando una metodología activa. Entonces, el tener claridad en el qué se debe hacer es importante. Los enfoques curriculares del siglo XXI son diferentes a los enfoques curriculares con los que estudiamos algunos del siglo anterior. Y el enfoque curricular se ha movido para dar paso y conceptualizar y poder teorizar realmente el porqué y la ventaja de la incorporación de nuevas metodologías en la formación de los profesionales. Es importante también que en ese diseño curricular los contenidos sean congruentes con ese perfil que se busca. Los criterios, las actividades, la evaluación, el uso de los recursos, los roles, todo en el diseño curricular tiene una línea de coherencia y congruencia y de interacción que le va a dar como esa salida final del perfil de competencias que estamos buscando en nuestro profesional. Eso es como que tener claridad para mí es importante en el qué se debe hacer. Y eso me lo da todo el diseño, todo el marco curricular de una carrera. Luego pasamos a la siguiente fase, hacerlo bien. El hacerlo bien significa que la institución también se involucra en generar procesos de planificación que respondan a esos niveles de concreción curricular. El diseño de una carrera, el diseño curricular de una carrera conlleva las competencias o el perfil de egreso. Pero ¿dónde logra la institución que ese perfil de egreso se haga una realidad? En el aula, la interacción docentes-estudiantes. Entonces, garantizar que hay una concreción curricular desde ese marco general hacia lo que está sucediendo en el aula es un esfuerzo que las instituciones de educación superior tenemos que hacer. Eso pasa por estrategias de acompañamiento con los docentes, estrategias de capacitación, de formación, el trabajo de pares. Y hay una serie de estrategias que no es el tema de hoy, que permiten que se vaya dando esa garantía de que en el salón de clases está sucediendo o se está generando lo que se tiene que generar para poder lograr esas competencias que se espera tener en el estudiante. Estos son como los dos fundamentos, ¿verdad? Que decíamos básicos para poder lograr las competencias profesionales que se esperan de un graduado universitario. El saber qué tengo que hacer y el tener todas las estrategias para garantizar que se está haciendo lo que se debe hacer. ¿De dónde surge un perfil profesional? ¿De dónde realmente, y en la siguiente diapositiva yo lo presento, de dónde viene el decir que yo voy a generar estas competencias, estas habilidades, estos aprendizajes en un estudiante? Es un marco general, contextual, que lo da el nivel mundial, esas tendencias de la educación a nivel mundial, que lo da también el contexto sociopolítico, histórico que se está viviendo. Entonces, no puede un perfil profesional ser ajeno a ese contexto general, a ese contexto universal, globalizado, para usar la palabra de moda, que va a dar el marco general dentro del cual mi profesional va a venir a insertarse y para el cual yo tengo que formar ese perfil. Tiene que ver también el área disciplinar. No es lo mismo generar un perfil de competencias para un abogado, para un médico, para un ingeniero, para un docente. El área disciplinar, ese contexto laboral, también me sirve para ir generando ese perfil profesional. Las instituciones, todas las instituciones tenemos un marco filosófico,
tenemos esas grandes estrategias que forman parte del quehacer de la institución, que también van hacia ese perfil. Pongo un ejemplo, como Universidad Panamericana, nosotros tenemos un eje de formación de valores, y ese eje de formación de valores va transversal en todas nuestras carreras, es parte de nuestra filosofía. Tenemos un eje de investigación, y los cursos de investigación también van transversales en toda la carrera. Ese es como el enfoque de nuestra institución que nosotros queremos dejar plasmados en ese profesional que nosotros egresamos. Y están las características del estudiante. No es lo mismo generar un perfil profesional para un estudiante de una región latinoamericana, de un país centroamericano, como para generar un perfil de un profesional que está en otro contexto, en otra realidad. Entonces, creo que son aspectos muy importantes que para tener ese perfil tenemos que tomar en cuenta. Insisto, el contexto, que tiene tres aspectos fundamentales: la demanda internacional, las necesidades locales y las expectativas de los estudiantes. Esa área disciplinar es importante, y esa filosofía institucional también le pone el sello a los estudiantes. Esto me permite entonces generar un perfil de competencias donde mi profesional va a estar preparado con esa calidad y pertinencia que la institución se propuso desde el diseño de su carrera. En la siguiente diapositiva hablamos un poquito de cuáles son los enfoques curriculares del profesional del siglo XXI. Claro que un profesional del siglo XXI va a necesitar enfoques particulares también propios que le puedan formar para este siglo. Nosotros manejamos cuatro enfoques en nuestro diseño de carreras. Tenemos un enfoque integral. Este enfoque integral está muy unido al hecho de que la educación superior es universalizadora y tiene que dar competencias y habilidades que le permitan desenvolverse, desarrollarse como un profesional universitario. Entonces hay una parte allí que algunos le llaman las lógicas de la educación superior, y es esa parte de la lógica de la educación superior que tiene que ver con el conocimiento por sí y esa formación del ser, esa formación de la persona como tal. Luego manejamos mucho los dos enfoques, el dialéctico y el simultáneo, que esto lo que nos permite es esa interacción entre teoría y práctica, y una práctica reflexiva en la cual el estudiante va vinculando sus aprendizajes desde el inicio con su realidad profesional, ya sea en contextos físicos, en contextos presenciales o en contextos virtuales, pero siempre hay un enfoque que le va haciendo a él vincular la teoría con la práctica, irse formando en el qué, tanto como en el cómo, para pensar que lo que estamos desarrollando son competencias. Y el enfoque tecnológico, que creo que es parte fundamental y muy importante en este simposio, donde cómo la tecnología ha venido a constituir un factor importante que nos permite lograr el perfil del profesional del siglo XXI, quien tiene que integrar la tecnología a cualquier parte, a cualquier ejercicio de su profesión, ¿verdad? Es ese saber pasar de las TICs a las TACs, de la tecnología de la informática y de la comunicación a la tecnología del aprendizaje. Es un aspecto importante. Estos cuatro enfoques lo que me llevan es un perfil profesional. Hay algunas habilidades aquí. Esta lista de habilidades puede crecer. Pusimos solo algunas, que sea competente porque maneja el área, porque sabe hacer lo que tiene que hacer como el profesional que se está formando, que es disciplinado. El ser disciplinado le da esa característica de poder responder de forma responsable a los diferentes contextos. Y el término muy clave aquí es ese profesional flexible, que sabe adaptarse, que sabe reinventarse, que sabe poder desarrollar sus habilidades, sus competencias en cualquier ámbito. Hay estadísticas interesantes donde señalan de que más del 30%, creo que tal vez ya variaron un poquito ahorita,
más del 30% de los profesionales están desempeñando una función para la cual no se formaron. Tal vez se formaron para ser abogados, pero su ejercicio ahorita, su campo laboral ya no es la abogacía. Entonces, esa flexibilidad tiene que ser el desarrollo de esas habilidades que le van a permitir a él reinventarse en la función que tiene que realizar. También dicen las estadísticas que las habilidades o cualidades que teníamos nosotros los profesionales hace 10 años ya desaparecieron. Ahorita tenemos nuevas habilidades y nuevas capacidades. Es ese profesional flexible, innovador, proactivo, participativo, y la parte ética para nosotros los latinoamericanos es bastante importante. Tal vez no para otros contextos. Cuando uno estudia las competencias del Turing, puede darse cuenta que la diferencia entre los países europeos y los países latinoamericanos es que los latinoamericanos apostamos mucho al componente ético por las características y condiciones de nuestra sociedad. Esos enfoques curriculares, entonces, generan la necesidad, y lo presento en la siguiente diapositiva, de tener metodologías activas, porque si yo tengo un enfoque curricular que me va a decir que mi estudiante tiene que tener la habilidad tecnológica o saber interactuar entre la teoría y la práctica, saber más el qué tanto como el cómo, pues esa metodología tiene que ponerlo ante esos escenarios de una metodología activa. La metodología activa, todos lo sabemos, está centrada en el estudiante, debe darse en un contexto planificado. La improvisación no cabe en la formación de competencias. Cuando están claras las competencias del profesional, el docente no puede llegar a improvisar al aula, debe desarrollar su clase, como habíamos hablado, de acuerdo a los niveles de concreción de su currículum, hasta llegar a desarrollar lo que tiene que hacer en el aula. Generar ese ambiente de éxito en los estudiantes, esto es muy importante. Nosotros trabajamos mucho el tema de la andragogía y rescatamos de la andragogía 3 principios: el de participación, el de horizontalidad y el de empatía. El de empatía es ese principio de la andragogía que me permite que mi estudiante se sienta bien y que el ambiente que yo le estoy generando para el desarrollo de su profesión, de sus capacidades, de sus competencias, sea un ambiente de éxito, reforzamiento positivo y todo el tema que la psicología maneja es importante, ¿verdad? El tema de la práctica reflexiva, por esa vinculación que hacemos con la teoría y la práctica, y la gamificación, pensando que también las normas, los principios de toda una teoría de la gamificación ayudan a generar también ese ambiente de éxito. ¿Qué buscamos construir? Un aprendizaje constructivo, un aprendizaje autorregulado, significativo, un aprendizaje profundo y dialéctico. Recalco el tema de lo profundo. El aprendizaje profundo en la educación superior me lleva a desarrollar en el estudiante esas competencias y esos procesos de alto nivel. Me lleva a todo el tema de la metacognición y autorregulación, al compromiso que él personalmente tiene que tener alrededor de su propia formación. Ya en la siguiente diapositiva, y casi para ir terminando, hacemos una relación entonces entre esta metodología activa, este aprendizaje que se genera con el uso de los simuladores. ¿Qué han constituido los simuladores para nosotros como Universidad Panamericana? La herramienta que nos ha permitido poder darle la mayor pertinencia a nuestras carreras. Ante el simulador, el estudiante puede desarrollar todos los conocimientos, todas las habilidades que tiene. Se enfrenta a un proceso tecnológico con propósito, porque el simulador es muy bien planificado, está muy bien estructurado. Entonces, con claridad también el estudiante sabe hacia dónde tiene que llegar y el docente también. Y eso lo conduce a un proceso de éxito que genera satisfacción y genera esa capacidad de poder tener la experiencia de haber logrado algo, de haber desarrollado algo, que insisto es un componente muy importante para el ambiente de éxito que vamos generando para los estudiantes.
un valor que yo le veo mucho a los simuladores es el tema del error. La teoría educativa nos dice que hay que aprender del error, pero es muy difícil muchas veces en el aula o ante ambientes presenciales poder hacer sentir bien al estudiante cuando le pedimos o lo hacemos o lo buscamos que aprenda de un error. Mientras que en el tema de los simuladores, el error es parte de su proceso, es parte de su aprendizaje, es parte de su éxito. Entonces, es una de las ventajas que nosotros le vemos al uso de los simuladores e insisto, nos ayuda mucho en el tema de la pertinencia. Finalmente, todo esto de lo que yo les he platicado, que solo son como recordatorios de lo que creo que todos manejamos en tema de teoría educativa, mostramos lo que finalmente nosotros queremos lograr en nuestros estudiantes con un triángulo que le hemos llamado el triángulo del aprendizaje. Ese triángulo del aprendizaje lo que me lleva a pensar es de que esos nuevos conocimientos, esos nuevos aprendizajes que el estudiante busca adquirir, tienen que pasar por 3 procesos para constituirse realmente en un verdadero aprendizaje. Los nuevos conocimientos tienen que manejar información. Todo profesional tiene que manejar información, tiene que tener conocimientos, tiene que tener ese vocabulario técnico, esas clasificaciones, organizaciones, ese bagaje de aprendizaje, que no es un aprendizaje memorístico, pero que sí tiene que estar en su memoria porque él tiene que tener la capacidad de evocarlo, de recordarlo, pero de recordarlo ¿para qué? Ahí está la base de nuestro triángulo. De recordarlo para pensar, y el pensar le lleva a resolver, le lleva a proponer, y para pensar a hacer, que es la manifestación última de la competencia, ver ese desempeño que él tiene. Estos 3 aspectos del triángulo del aprendizaje me van a decir, sí, las competencias que se propuso para formar a ese profesional del siglo XXI se están logrando porque él maneja la información que tiene que manejar, puede utilizarla para pensar y puede utilizarla para hacer. Se concreta el qué, el cómo en un triángulo de aprendizaje como este. Muchas gracias por el tiempo. Concluyo con 5 aspectos, que es como un resumen de lo que hemos venido platicando. El diseño curricular de las carreras es importante. Los perfiles competenciales forman parte del diseño curricular de una carrera y deben de responder a un contexto. Las metodologías activas deben alinearse congruentemente con los perfiles de competencias y con los recursos que se utilizan. Los recursos permiten hacer una conexión entre la vida real y el conocimiento. Me refiero a los simuladores. Los simuladores constituyen esos recursos virtuales que propician una experiencia cercana a la realidad y son elementos que enriquecen la pertinencia de una carrera. En términos generales, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Quedo a disposición de cómo va a continuar el panel, ¿verdad? Y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora González, por su intervención. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de exponer. La verdad es que yo he tomado nota de muchas cosas que me han surgido, que seguramente iniciaríamos ya el debate, pero yo me gustaría, antes de empezar con mi presentación, comentar algunos de los componentes que mencionaba antes sobre el tema del componente ético. Pienso que es muy importante y al menos el lema de nuestra universidad que hacemos 25 años es formar y transformar, porque están íntimamente ligados. Y nosotros tenemos muy claro el componente ético, sobre todo en la formación de nuestros profesionales, que queremos que sean éticos y responsables, ¿no? La verdad es que este elemento lo tenemos tan claro como que lo tenemos una competencia transversal en todas las titulaciones y todos los programas de nuestra facultad, y entonces estamos intentando que siempre los profesionales del futuro del siglo XXI sean mucho mejores que los que los han precedido en términos de ética y moral.
En definitiva, si les parece, yo lo que haría sería dar paso también a una presentación. Voy a compartir también lo que sería la presentación. Vamos a ver. Aquí. Realmente. No sé si la pueden ver en estos momentos. Sí, perfecto. Sí. Bueno, tienes que poner para que pantalla Sí. completa. Ahí está. Vale. ¿De acuerdo? ¿Lo podéis ver? No, aún lo vemos con las diapositivas a la izquierda. Sí, creo que no has clicado en el botón. No has llegado a clicar, creo. No he llegado a clicar. Vamos a ver. Yo lo estoy viendo en estos momentos. Si no, haz una cosa. Deja de compartir pantalla, póntela en grande y después compartes pantalla ¿Y ahora? cuando ya esté en grande. No sé si ahora lo veis. A ver. A ver, ahora ¿No? sí, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues entonces voy a pasar a hacer una intervención también sobre lo que son las metodologías activas de aprendizaje. Y el título, la verdad es que intenta resumir y destilar qué es lo que pretendemos, ¿no? Realmente, todo esto forma parte de un proceso de reflexión en el que participa, digamos, no solo a la universidad, sino que la universidad forma parte de la sociedad actual en la que estamos, ¿no? Es un proceso de reflexión conjunto, ¿no? Con la ciudadanía sobre cómo formar a esos profesionales éticos y responsables del futuro, ¿no? Y la misión que tiene la universidad, que no es solo de la universidad, sino también de la sociedad, ¿no? Entonces, en la sesión anterior ha salido también el ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 4, el de compromiso con una educación de calidad, ¿no? Yo creo que está muy vinculado a todo esto. Y luego también a algún otro objetivo, como es el trabajo decente y crecimiento económico. Es decir, no hay crecimiento económico sin creación de valor, no hay creación de valor sin que la aportación del trabajo sea también de valor y sea enriquecedora, ¿no? Y también que lo sea para las personas, ¿no? En este sentido, hace ya mucho tiempo, ¿no?, que se dibujó un problema que más que un problema era un reto sobre cómo abordar, ¿no?, esa educación de calidad en un entorno en el que cada vez los conocimientos son más complejos y donde es más difícil ser experto, especialista o generalista en muchas cosas. Conviene especializarse, conviene ser bueno en algunas cosas, pero en cuáles, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? En cuáles debemos ser, ¿no? Si nos hiperespecializamos demasiado, corremos el peligro de que nuestro puesto de trabajo, de que nuestra profesión quede desactualizada, que quede obsoleta, ¿no? Si por el contrario somos demasiado generalistas, pues seguramente también podríamos tener problemas en sentido contrario, ¿no? Bueno, en definitiva hay que encontrar un balance, un ajuste, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Pero bueno, me gustaría empezar con esta idea, ¿no?, que pongo un concepto fundamental sobre la nueva, ¿no?, con un interrogante, nueva educación, ¿no? Y es esta frase de Alvin Toffler de hace muchísimo tiempo, estamos hablando del año 72, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Realmente yo creo que esta frase está más vigente que nunca. Realmente no hay muchísimas cosas, muchos conocimientos que sin darnos cuenta quedan obsoletos. Necesitamos irlos consolidando, necesitamos irlos modificando, necesitamos desaprender, no olvidar, desaprender para aprender cosas nuevas. Y sobre todo lo que es importante, yo creo que también lo ha apuntado la doctora de González en la intervención anterior, hemos de ser capaces de ayudar a las personas
a pensar por ellos mismos, pero también a ser capaces de interrelacionar conceptos. Y ahí está la clave. El aprender no es solo interiorizar o memorizar cosas, sino también saber relacionar aquello que aprendemos, ¿no? Y cómo se relacionan conceptos. Y es en la interacción y en la hibridación donde sale muchas veces aparece la innovación. Aunque a riesgo de presentar elementos que seguramente la mayor parte de los participantes en este simposio ya conocerán, sí que me gusta también incorporar este gráfico, que es la pirámide de aprendizaje de Dardale, que el que nos viene a decir es, de alguna manera, que por tipología de actividades, qué grado digamos, de permanencia, ¿no? Dan esas actividades que son básicamente docentes, ¿no? Empezando por la punta de esa pirámide en la que escuchamos, ¿no? En una clase magistral a un profesor o profesora, ¿no? Y que solo un 5%, ¿no? Permanece con nosotros al cabo de 2 semanas, ¿no? Lo mismo con el tema de la lectura, una lectura de un artículo, de un manual, ¿no? Un 10%, ¿no? Vemos que efectivamente desde escuchar, a leer, a ver, es cuando empezamos a interrelacionar sentidos, en este caso, habilidades y competencias donde esta hibridación que comentaba antes tiene más sentido. Cuando vemos y escuchamos, un 30% de aprendizaje se mantiene al cabo de un tiempo, ¿no? Cuando encima tenemos una actividad participativa en que nos relacionamos con otras personas, haciendo un 50%, y ya aquí aparece ya en la base de la pirámide cuando ya con aquello que estamos aprendiendo, sobre aquello sobre lo que hemos leído, sobre aquello sobre lo que hemos visto, lo hemos escuchado, sobre aquello que lo hemos discutido, ya lo ponemos en práctica, pues aquello, el porcentaje aumenta radicalmente. Donde al final la base de la pirámide es hacer, efectivamente, y ser capaz de también explicar aquello que estás haciendo, ¿no? Y fijaros que aquellos de vosotros que sois docentes seguramente estaréis de acuerdo conmigo de que muchas de las actividades más enriquecedoras son justamente cuando un participante ha de demostrar que ha interiorizado un concepto, que lo ha entendido, explicándoselo a otros compañeros, ¿no? Este ejemplo que acabo de poner, pues es una metodología activa, porque el participante tiene que tomar un rol, desde luego, más activo, tiene que tomar un rol donde tiene que dar un paso adelante, donde tiene que relacionarse con las personas y demostrar que no solo conoce el tema, sino que también lo ha entendido y es capaz de explicárselo a otros compañeros. En este sentido, esta frase también que pienso que es muy, muy interesante, ¿no? Necesitamos urgentemente incorporar en nuestros procesos, ¿no? En nuestros proyectos docentes, esa práctica, ¿de acuerdo? Los que de alguna forma hemos sufrido exámenes de otras épocas en los que la memorización era un elemento fundamental, ¿no? Y donde esa memorización se había realizado usando máxima intensidad durante un corto de tiempo justo en el periodo antes del examen, todos nosotros conocemos que tiene un efecto olvido muy superior, ¿no? A aquellos aquellos procesos que son de evaluación continua, mantenidos en el tiempo, más lentos, pero que maduran mucho mejor y que son mucho más estables en el tiempo. Por eso, yo creo que casi todos los que estamos aquí, o los que estamos aquí, nos gusta la evaluación continua, intentamos ponerla en marcha, ¿no? Hacemos un trabajo continuado, ¿no? A lo largo del tiempo en nuestros proyectos docentes. En definitiva, yo creo que tenemos que ser conscientes de que todos somos únicos, todos somos diferentes y de alguna manera todos tenemos esa capacidad de ser únicos en la diferencia, ¿no? Pero al mismo tiempo todos compartimos algunos elementos, ¿no? Que nos pueden, digamos, más transversales, ¿no? Que nos ayudan a identificar personas, nos ayudan a identificar estilos
y nos ayudan también a ser mejores docentes, porque no hay nada mejor que conocer a aquellos con los que trabajamos, qué características tienen, qué puntos fuertes y qué puntos no tan fuertes tienen, ¿no? Me he permitido poner esta imagen de estilos de aprendizaje, de visual, auditivo y kinestésico, porque son, también pienso, muy adecuados para este debate, ¿no? Es cómo aprendemos. Cómo aprendemos depende de cómo somos como personas. Los que somos visuales, de alguna forma trabajamos con las imágenes, el que no somos auditivos, realmente necesitamos otra serie de refuerzos relacionados con este sentido. Y luego los kinestésicos, etcétera, necesitamos pues, experimentar, trabajo de campo, digamos, algo mucho más práctico que los otros perfiles, ¿no? Ayudar a entender que todos somos diferentes y todos somos únicos, todos somos diferentes, nos ayuda también a planificar mejor cuando intentamos encontrar solución al gran problema como es el poder maximizar nuestro esfuerzo docente para que tenga la máxima eficacia, ¿no? y que las personas a lo largo del tiempo sean capaces de madurar, ¿no? y comprender perfectamente qué es aquello que queremos transmitir, ¿no? Todo esto que estoy comentando ahora, luego también lo veremos con un cierto detalle, también en un taller que tendrá lugar posteriormente, ¿no? Pero esta teoría de los estilos de aprendizaje de Kolb también nos ayuda un poco a entenderlo, ¿no? Hablábamos antes de los sentidos y aquí con esta clasificación, ¿no? De convergente, ¿no? Divergente, asimilador y acomodador, ¿no? Si estamos orientados a las tareas, a las actividades, somos organizados, o por el contrario, somos más bien de sociabilidad y por lo tanto más orientados a las personas, si nos gustan los conceptos y la abstracción, o por el contrario somos orientados a la acción, todo esto nos tiene que ayudar, ¿no? Como decía antes, a entender con quién trabajamos. La verdad es que a mí me gusta mucho en muchas de mis asignaturas, independiente casi del tema en cuanto a contenidos de conocimiento, ¿no? Empezar con alguna actividad de autoconocimiento, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que aunque los docentes podamos tener interiorizado todos estos aspectos y que incluso los usemos o los hayamos usado a menudo, no tenemos que olvidar de que este conocimiento no es compartido tampoco por todo el mundo y es una buena manera de poder ayudar a nuestros estudiantes, ¿no? A que se conozcan entre ellos mismos también y reconozcan que son únicos, diferentes, pero que también sepan reconocer a ellos mismos y el estilo de aprendizaje de sus compañeros. Y por lo tanto, siempre de forma sistemática yo intento incorporar estos elementos. La verdad es que aquí he puesto una referencia de un colega de la universidad, pero ya es un artículo de unos colegas de la universidad del año 2005, porque quiero que también los participantes en esta sesión pues, puedan ver que bueno, todo esto viene de lejos. El típico enfoque conductista, ¿no? Que es que el profesor analiza una situación, establece unos objetivos docentes y, por lo tanto, diseña unas actividades que responden a la consecución de esos objetivos, ¿no? Esos resultados de aprendizaje, ¿no? Y, por último, los evaluamos. Yo creo que, en el fondo, este modelo continúa vigente porque lo podemos adornar, lo podemos hacer más complicado, podemos incorporar el análisis de competencias y competencias personales, competencias profesionales, podemos incorporar esa visión de las personas en cuanto a cómo aprenden, etcétera, pero en el fondo, al final, el profesor también tiene que realizar ese análisis. Y si entiende todos estos elementos, este análisis pienso que también es más rico. Pienso que es más rico. Porque le ayuda a entender mejor a las personas y a establecer unos objetivos que no necesariamente tienen que ser exactamente los mismos para todos los participantes, sino que pueden ser de diferentes niveles, ¿no? Yo también me gusta mucho incorporar
cuestionarios de expectativas docentes en las aulas. ¿Por qué? Primero, porque detecto problemas de posible abandono incluso antes de empezar, porque los estudiantes que al principio tampoco no son capaces ni de plantear ningún tipo de expectativa, sea alta o baja, pues ya tienen una cierta desconexión con el aula. Sobre todo estoy hablando con aulas de tipo online o virtual, ¿no? Por lo tanto, me ayuda a ver qué esperan de esa asignatura, qué esperan, con qué grado de profundidad, ¿no?, quieren trabajar, ¿no? Y me ayuda a detectar posibles problemas también de, como decía antes, de abandono de forma prematura. Y por lo tanto, digo, bueno, este no es un tema que viene de ahora, esto es un tema que viene de lejos, y este artículo del 2005, al que hacía mención antes, ¿no?, ya estudiaba en un conjunto de casi 400 asignaturas de nuestra universidad, pues cómo utilizábamos y qué metodologías, qué herramientas activas utilizábamos, ¿no?, desde estudios de caso o actividades de búsqueda de información o de resolución de problemas, etcétera. Todo esto ha evolucionado mucho. No me da tiempo en esta sesión tampoco a explicar en qué grado, ¿no?, pero de alguna manera muchos de estos elementos que tenemos aquí recogidos han ido manteniendo el tiempo. Se han ido manteniendo el tiempo. Entonces, yo me permito poner aquí un par de diapositivas también relacionadas con un taller que hice en su momento, donde pregunté a los participantes por palabras y adjetivos relacionados con la evaluación actual. Y la verdad es que es muy interesante, ¿no?, analizar esto porque aquí está en esta nube, ¿no?, de etiquetas, elementos de subjetividad, ¿no?, elementos como injusticia o justicia, elementos como de equidad, elementos como de complejidad, elementos como barrera, ¿no?, y también adjetivos como malo, ¿no?, injusticia o malo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la verdad es que muchos sistemas de evaluación actuales no se acaban de ajustar a lo que nosotros pensamos que, como hablaba antes la profesora de González, de sentido de que tenemos que evaluar competencias. Las competencias es algo que evoluciona, es algo que está vivo, es algo que es difícil de evaluar con una nota numérica, ¿no? Y en esto coincidían muchos de los participantes. Al mismo tiempo, me permití preguntar también sobre palabras y adjetivos relacionados con metodologías activas, y me gustaría que vieran las diferencias con la diapositiva anterior. Aquí aparece proactividad, aparece abierto, aparece aprendizaje colaborativo, aparece emoción, aparece increíble, aparecen habilidades, aparece retención, aparece también personalización, ¿no?, que son elementos que pienso que son que van intrínsecamente vinculados a estas metodologías activas. Porque en el fondo, todo aquello que hacemos es que lo hacemos también para emocionar, ¿no? Como docentes sabemos lo que supone implicarse, ¿no?, realmente en aquello que hacemos y ver también caras de satisfacción en aquello que en las personas que tenemos delante nuestro, ¿no? En esta parte me gustaría también poner un testimonial de un docente que participó en el taller y que yo creo que yo recogí, me permito, con su permiso, también ponerlo aquí, que desde aquí un saludo, ¿no? Que, bueno, los alumnos aprenden a través de los aciertos, pero también a través de los errores. Yo pienso que este es un elemento que también ha salido en la presentación anterior, el fracaso, la frustración, ¿no? Y yo creo que esta frase lo refleja muy bien. Muchas veces los alumnos aprenden cuando se dan cuenta que no están aplicando el modelo o principios teóricos adecuadamente, o cuando se dan cuenta que deben trabajar de una manera distinta. Son momentos claves de aprendizaje. Cuando te das cuenta que aquello que estás haciendo pues no acaba de ajustarse a aquello que necesitas, ¿no? Y por lo tanto la frustración es la antesala del aprendizaje significativo, ¿no? Salía antes, ¿no? De alguna manera, ¿no? La palabra significativo salía, constructivo, autorregulado, profundo, ¿no?, dialéctico, ¿no? En el fondo, ese aprendizaje, ¿no?, ese proceso de alto nivel que comentaba antes. Algunos problemas, ¿no?, que vemos, ¿no?, en todo esto, ¿no? No todo es un camino de rosas. Los docentes no siempre disponemos de la formación o del asesoramiento pedagógico adecuado. No siempre disponemos de la información sobre la tipología y características de los estudiantes.
Sin embargo, algunos elementos como los que comentaba antes, ¿no? Vamos a preguntar, vamos a ayudarles a autoevaluar si nos puede ayudar, ¿no? A solucionar parte de estos problemas o inconvenientes. Y luego hay que tener en cuenta los nuevos criterios de evaluación, ¿no? Un poco viendo las nubes de etiquetas anteriores, ¿no? En términos de competencias profesionales. Antes en la sesión también el vicerrector Ángel Fito comentaba, ¿no? La misión de la universidad, formar profesionales éticos, responsables, que tengan en cuenta la sostenibilidad del planeta, del sistema, y que tengan en cuenta elementos de ocupabilidad, ¿no? Es decir, hay que formarse para formar profesionales que sean capaces de crearlo. Miren ustedes, cuando hablamos de metodologías, que es también el elemento de enseñanza y aprendizaje activo, que es el elemento central también de esta intervención, ¿no? Aparecen aquí pues 12 metodologías o 12 herramientas, ¿no? También de compañeros míos de la UOC, en este caso, en esta infografía se muestran algunos de ellos, como podría ser el estudio del caso o el uso de las simulaciones, el aprendizaje basado en retos o en proyectos, ¿no? Todo es uno de ellos y bueno, y aprovecho que está aquí el doctor Jorge Alfonso González para darle la bienvenida a la sesión y en un momento le cedo la palabra. Gracias. Muy bien. Y estas metodologías nos van a ayudar, ¿no? Porque no es cuestión de utilizarlas todas ellas en todo momento, sino que la clave será el poder utilizar aquellas que necesitemos para el proyecto docente que necesitemos y para las personas adecuadas en ese momento, ¿no? Y durante este tiempo que hemos estado haciendo, hablando de estos temas, de las metodologías activas, un poco sí que me gustaría ponerles algunos datos, que hemos obtenido este año, preguntándole a docentes sobre su grado de conocimiento y sobre su aplicación de estas metodologías, ¿no? Realmente hay algunas como la de resolución de problemas o el role-playing o las simulaciones que tienen un papel estelar, el estudio del caso también, por supuesto, en cuanto a conocimiento y que al mismo tiempo son las que más se utilizan. Yo lo que comentaría aquí sería que efectivamente es importante ver que el conocimiento que tiene el docente de una herramienta le da más probabilidades de que use esa herramienta en sus proyectos. Y eso yo creo que es importante porque entronca con lo que comentaba antes. Cuanto más formado está un docente, más posibilidades se le abren a la hora de utilizarlo en sus actividades docentes. Por lo tanto, yo creo que le da más riqueza a los análisis y aquello que puede intentar trabajar en sus proyectos. Ya para ir acabando y poder dar paso a la intervención del doctor Alfonso González, me gustaría también comentar un tema, es que nosotros como universidad estamos, como no puede ser de otra manera, también muy vinculados a lo que es la investigación relacionada. Aquí, es un ejemplo de una revista que también trabaja estos temas y yo me había permitido aquí escoger un artículo del año 2016 que yo creo que también nos ayuda, ¿no? O nos puede ayudar para encajar el debate. Y es que básicamente porque nos da un ejemplo de hacia dónde podemos ir nosotros como docentes y como investigadores de estos temas, ¿no? Que es si hay diferencias significativas respecto a la percepción que tienen los alumnos sobre la importancia de estos elementos de aprendizaje. Primero, teniendo en cuenta la edad. Segundo, teniendo en cuenta el género de los alumnos. Y tercero, teniendo en cuenta qué tipo de estudios se están realizando, ¿no? Básicamente ver resultados, ¿no? Que yo creo que nos pueden dar muchas pistas para nosotros, ¿no? De hacia dónde podemos encaminar y también que esta red tan maravillosa que es este seminario, ¿no? Esta red que estamos creando durante tanto tiempo, que es tan magnífica, ¿no? Nos puede ayudar incluso a colaborar, a hacer investigaciones en este ámbito, en este sentido, ¿no? Y colaborar entre nosotros, ¿no? Solo por contestar a esas preguntas que acabo de enunciar en este artículo, pues efectivamente los estudiantes más mayores realizan mejores valoraciones de estos elementos. Los estudiantes de género masculino también más positivamente que femenino, al menos en el marco de esta investigación. Y los estudiantes de posgrado lo valoran también más positivamente que los de grado.
no explico ni el contenido ni la metodología del artículo, pero es solo como una muestra de hacia dónde vamos. Y ya para acabar, ya directamente, un poco para que vean los que nos están viendo en estos momentos, que está haciendo la UOC también, ¿no? No solo intentar aplicar metodologías activas como las que acabo de comentar muy brevemente, sino que sobre todo, hablábamos antes de responsabilidad de los estudiantes, hablábamos también de la ocupabilidad de estos estudiantes, ¿no? Es intentar lograr el máximo compromiso por parte de ellos. ¿Esto cómo lo estamos haciendo? Me gustaría presentar pues, una herramienta que se la llamamos UOCfolio, es ni más ni menos que un portafolio académico donde los estudiantes pueden poner los trabajos académicos relacionados con cada una de las asignaturas en las cuales a lo largo de su carrera envían a su profesor para que sean evaluadas. Esta herramienta, Portfolio, que la tenemos ya en fase piloto, muy avanzado con muchos test realizados y está funcionando muy bien, permitirá en el futuro que los estudiantes en cualquier momento lo pueden hacer, pueden utilizar enlaces privados o públicos para mostrar al mundo, a la sociedad, de que son capaces, pueden mostrar sus portafolios de fotos, de informes, de trabajos, de simulaciones, de actividades, todo lo que se pueda imaginar en formato digital lo pueden poner aquí y mostrarlo también a futuros empleadores para posicionarse en el mercado de trabajo, ¿no? Ya para acabar, yo creo que estamos de acuerdo y a la espera de la intervención del doctor González también, el estudiante ha de ser protagonista activo, que no hay aprendizaje sin socialización y que se aprende mucho con la interacción entre compañeros y el aprendizaje significativo que comentaba antes, ¿no? Que es muy relevante el poder conocer y explicar, ¿no? Y sobre todo dos elementos, como decía antes, la sociabilidad y la interactividad. Y cómo las tecnologías ayudan a trascender estas barreras también para facilitar al máximo este aprendizaje. Y ahora, ya sin más, dejaría si soy capaz, dejaría de compartir. A ver si soy capaz. Yo creo que ya he dejado de compartir. Y me gustaría dar la bienvenida al doctor Jorge Alfonso González, que bueno, bienvenido a la sesión. Muchas gracias. Nos alegramos mucho de que haya podido incorporarse. El doctor González es director del Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey. Y yo, si le parece, sin más preámbulos, después de haber intervenido la doctora González y de mí mismo, pues tiene usted la palabra. Adelante. Muy amable. Gracias. Voy a tratar también de compartir, pero yo sigo viendo en pantalla tu presentación. No sé si viene aquí enseguida o quieres y comparto yo directamente. Vamos a ver. Sí, a ver si la puedes verificar y localizar. ¿Vale? Ya está. Ya está. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, decía, me voy a permitir compartir algunas ideas usando principalmente la experiencia que hemos vivido en el tecnológico y claro, agradeciendo la invitación, lo que podría decir es que me activó a reflexionar y pensar, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer para incorporar las metodologías activas para mejorar el perfil de competencias? Y en esa línea es que quisiera presentarles algunas cuantas de mis reflexiones. Primero, hay que tener una clarísima definición de ese perfil de competencias, es decir, no es una iniciativa personal de cada docente. Segundo, la institución debe de realizar, según mi punto de vista, si queremos hacerlo estructurado, formal, medible, tangible, hay que hacer un esfuerzo deliberado por desarrollar esas competencias. Hay que meter una cierta intencionalidad en el empleo de las metodologías. No es, desde mi personal punto de vista, y aquí un poco para generar un debate constructivo, una decisión del docente. No, hay una planeación institucional que hace que se mueva en cierta dirección el empleo de las metodologías. Y por supuesto, hay que invertir en capacitación para que esto pueda finalmente tener el esfuerzo, el resultado que se está pensando.
Así, por ejemplo, pudiera citar algo que personalmente he vivido a lo largo de los últimos 5 años. Fíjese usted, para lanzar un plan de estudios, trabajamos por lo menos 4 años de anticipación para identificar qué problemas sociales se pueden atender por una profesión. Y luego, cuáles son esas competencias profesionales que se tienen sí o sí que desarrollar para poder atender ese problema social que hemos identificado a través de un proceso de investigación también sistematizado, ordenado y que nos permite llegar a esas reflexiones. Y luego, entonces, podríamos identificar cuáles son esas competencias genéricas que la institución le quiere dar al estudiante, además de las que están relacionadas con la disciplina. Por ejemplo, en licenciatura en estrategia y transformaciones son estas que están puestas aquí. No me detengo en ellas, simple y sencillamente le digo, oiga, se requiere una clara identificación de cuáles son esas competencias. Segundo, hay que establecer una conexión entre la competencia que se espera desarrollar y la metodología, la técnica didáctica que conviene emplear. ¿Por qué razón? Bueno, mire, estas han sido nuestras definiciones en el pasado. Nosotros desde los primeros semestres trabajamos con aprendizaje colaborativo como una base generalizada para que el estudiante pueda trabajar colaborativamente, pueda pensar en grupo, proponer y reconocer el valor de las aportaciones de otros y las suyas. Bueno, y luego lo movemos a aprendizaje basado en problemas, aprendizaje utilizando casos, y hoy e inclusive aprendizaje basado en proyectos mediante aproximaciones que van gradualmente generando un proceso de maduración en el estudiante. De tal manera que es un proceso cuidado. Además de los contenidos, por supuesto, estamos hablando del contenido procedimental también y del contenido actitudinal. De tal manera que, como decía, en el caso del tecnológico no es un esfuerzo individual del profesor, sino es un esfuerzo institucionalizado. Complejo, por supuesto. Por supuesto. Imagínese lo que significa para una institución administrar, espero no me fallen mis números, 7,000 profesores. Y su capacitación. ¿Y en qué momento interviene una determinada técnica, metodología didáctica para lograr una cierta competencia? Entonces, bueno, por eso lo decía, lo hacemos mediante un conjunto de aproximaciones sucesivas que nos permiten luego identificar cómo se ha desplazado la competencia 1 en el primer bloque de los estudios, que en este caso sería para nosotros los 3 primeros semestres de su carrera. Y por supuesto, se han generado algunas otras metodologías muy orientadas a tratar de complementar el Challenge-Based Learning o el aprendizaje basado en retos, que es la filosofía del plan de estudios actual. Porque si tuviera que decirlo en muy pocas palabras, diría, lo que estamos buscando es desarrollar competencias utilizando retos. Ahora, Yanni, ¿por qué no casos? Bueno, espéreme. Sí, por supuesto casos, pero el caso permite tener un debate constructivo acerca de las posibles soluciones. Pero el reto implica que el estudiante se interiorice con la situación que vive la empresa, proponga soluciones y ahora, en los niveles avanzados, aplique planes, al menos pilotos, de implementación de cambios y mejoras en las organizaciones. El reto, como pueden imaginar, es un proceso que implica mayor involucramiento. Por ahí lo voy a dejar. Pero usted no lo puede lograr metiéndolo a la alberca y pedirle que nade 3 kilómetros. No. Es un proceso gradual de ir acondicionando al estudiante a que, bueno, comprenda, a que aplique, a que sea capaz de proponer soluciones, a que sea capaz de identificar los problemas, a que sea capaz de resolver problemas. Así entonces nosotros, la experiencia del tecnológico, lo decía, es que vamos por aproximaciones sucesivas al desarrollo de las competencias, utilizando diversas metodologías de aprendizaje. Bueno, traté de representarlo a partir de esto que ustedes pueden ver así como que 3 esferas, básicamente empleando diferentes metodologías en diferentes momentos para no profundizar en ello. Pero a fin de cuentas, el estudiante termina una fase de exploración, así lo llamamos. Son los 3 primeros semestres. Y llega el momento en donde queremos validar el estado actual del desarrollo de sus competencias. Y es para ello que metemos, bueno, para nosotros hoy en día es SimulCoffee Pro, lo llamamos, un simulador de negocios. Pero es un simulador de negocios que empleamos justamente
como un proceso de evaluación para dar a conocer al estudiante y también a la institución cómo es que ha venido desplazándose el desarrollo de sus competencias. Por tanto, la evaluación, en este caso del fin de la etapa de exploración, los 3 primeros semestres de los estudios de licenciatura de un estudiante en el tecnológico, es una evaluación formativa, es decir, no es una evaluación sumativa, no está ligado a darle una calificación, no. En esto creemos que el nivel de desarrollo que traes es intermedio, probablemente sea recomendable trabajar más fuertemente en tal o cual cosa, y surgen recomendaciones en este momento de evaluación. El estudiante entonces recibe o se inmiscuye en un proceso de retroalimentación por una parte de su portafolios de evidencias que ha creado hasta este momento. Por ello, lo que Enric nos dice de hay que utilizar la tecnología, por supuesto. Entonces, es momento en el que el estudiante acude a su portafolios de evidencias que ha desarrollado a lo largo de, en este momento, 3 semestres o 5 semestres, o al final de su carrera, y puede él observar. Y las reflexiones son de lo más interesantes, porque los muchachos típicamente afirman, no, Jorge, es que yo creo que lo que entregaba al principio era basura. No sé cómo no me pusieron esta buena nota, no sé cómo me la dieron. En verdad, ahora que veo lo que he venido realizando, veo que hay un cambio en mis competencias, inclusive la de redacción, la de presentación cuando es un video, o la de estructura de conceptos utilizando, o de soluciones utilizando conceptos. Entonces, él hace una revisión de su propio portafolio de evidencias que ha generado hasta ese punto. Entonces, hace también una segunda reflexión del proceso vivido en la simulación. Y por ello, esta simulación evalúa 7 competencias que son las que son el enfoque principal de esta etapa de exploración, esta primera fase de su formación. Entonces, el simulador está estructurado para que ponga en acción este conocimiento y el profesor pueda observarlo. Luego de las competencias que se han observado, el profesor ofrece esa retroalimentación del grado de desarrollo, pero también del proceso de mejoramiento. Es decir, no es una evaluación para otorgar una calificación. No, es una evaluación justamente para permitir el crecimiento del estudiante. Ahora bien, de manera muy sucinta para concluir, bueno, hay que hacer una ejecución observada de la competencia. Mi recomendación, el simulador es un mecanismo muy, pero muy útil para poder interactuar con diferentes conceptos, procedimientos y poder incluso dejar un rastro electrónico acerca de las decisiones que este joven ha tomado y que hacen evidente o no el desarrollo de una cierta competencia. Segundo, se requiere lo que decía hace un momento, el proceso de retroalimentación y el plan de mejoramiento. Eso es, desde nuestra perspectiva, el proceso de evaluación que ayuda a mejorar el perfil de competencias. Ahora bien, lo dije al arranque, se requiere una definición explícita del nivel de desarrollo de la competencia esperado en ese momento en donde hemos aplicado el simulador. En este caso, 3º y 5º semestre, para el caso de lo que hemos explorado hasta este momento con nuestro actual plan de estudios. Se requiere un equipo de evaluadores entrenado, es decir, no es un proceso de buena fe o espontáneo, no, bueno, ojalá y siempre lo exista. No, es un proceso racional en donde el equipo de profesores, de docentes que acompañan este ejercicio está entrenado para poder hacer este tipo de observaciones y saber qué es lo que va a observar. Y tercero, se requiere un escenario situacional apropiado. Nosotros tuvimos que hacer el ajuste a este simulador al que hago referencia para que pueda cubrir su misión de evaluar el grado de competencias deseado o planeado hasta ese momento y poder ofrecer retroalimentación, como lo decía hace un momentito. Ahora bien, la retroalimentación es un proceso individual, pero formal e intencionado. Es decir, hay un momento en el que sí o sí se espera que el estudiante participe en esta actividad y él sabe a qué se está involucrando o sometiendo. Se requiere disponibilidad de ambas partes, docente, bueno, ambas seguramente la institución y del estudiante.
Y bueno, ya lo comenté hace un momentito, el equipo de profesores debidamente capacitado para poder estar incluso en condiciones de sugerir un plan de mejoramiento. Es decir, habrá de conocer qué es lo que, a ver, en qué momento de la ruta se encuentra el estudiante. De la ruta, hablando del perfil competencial o de sus competencias que se espera desarrollar. Y entonces esto, en nuestra opinión, son de las cosas que nos han ayudado a tratar de estimular el desarrollo de sus competencias. Primero, decía, número 1, tener una definición explícita, clara, perfectamente identificada de qué es lo que quiere lograr. Segundo, la planeación de la incorporación de las metodologías en función del grado de avance. No todas las metodologías logran lo mismo. Claro, tienen un ADN semejante, pero hay diferencias entre una y otra en términos de lo que desarrolla como competencia en el estudiante. Decía, segundo, un tercer momento, después de haber hecho el ejercicio de vivencia en una unidad formativa, en un curso, en una materia, como se llame en su universidad, bueno, debe de llegar ese momento en donde hace un corte de caja, un arqueo, una revisión y dice, va, hasta este momento el grado de desarrollo planeado coincide con lo que ellos están logrando. O no coincide y nos llevamos tarea en la institución para corregir, adecuar. Y si sí coincide, habrá que decírselo también al estudiante para que pueda saber qué más cosas puede hacer para mejorar. Bueno, de manera general, estas son algunas ideas que quisiera compartir con ustedes o que espero les resulten de utilidad. Y pues yo abro micrófono para preguntas o comentarios que pudieran surgir, gente. Muy bien, pues muchas gracias, doctor González, por su intervención y la verdad es que tenemos tiempo todavía para algunas preguntas. Yo ya he ido recogiendo algunas que han ido apareciendo en el chat, que ahora les formalizaré, pero también comentar para los que así lo han pedido sobre las presentaciones que estarán disponibles por parte del organizador en la web del simposio, ¿no? Pues en los próximos días. En este sentido, bueno, quiero felicitar a los dos participantes en esta mesa redonda, ¿no? por sus ponencias, y traslado algunas de las cuestiones que nos han salido. Una pregunta para la doctora Alba de González, que pregunta Hugo Álvarez, ¿no? Pregunta ¿en qué ciclos o desde qué ciclos considera importante implementar los simuladores? Muchas gracias. Según la experiencia que nosotros tenemos en la universidad, los simuladores están después de un tercer año de estudios. Estamos hablando de una licenciatura, carreras que nosotros desarrollamos en 4 o 5 años. Hay una fase inicial, ¿verdad?, donde se van generando las habilidades, los conocimientos, los aprendizajes. Ya en un tercer año, cuarto año, usamos los simuladores. Estamos incursionando actualmente en las carreras de salud con el uso de algunos simuladores, ¿verdad? Esos simuladores también se están implementando en programas especiales que tiene la universidad, pero sí consideramos que se necesita que el estudiante ya tenga una base de información, una base de conocimientos, un desarrollo de ciertas habilidades para poder entrar al tema de los simuladores. Creo que no se escucha, Enrique. Ahora sí. Perdón. Que estaba diciendo que me ha llegado por vía chat de personal también algunas preguntas relacionadas con la intervención del doctor González sobre los casos y en concreto sobre la tipología de casos. Los casos hay diferentes tipos, desde casos reales de plena actualidad, sobre los cuales, digamos, hay información pública disponible, y casos que pueden ser realizados a medida, ¿no? Como experto, la pregunta es, ¿en qué momentos sería más aconsejable realizar un caso a medida? Es decir, en lugar de hacer un caso real de una empresa en una situación
actual? Es decir, ¿qué elementos o qué criterios se utilizan para decidir cuándo hay que hacer un caso ad hoc, ¿no? para un proyecto docente? Gracias. Muy buena pregunta. Voy primero con la parte de lo real. Hay organizaciones que no aceptarían siquiera nombrarlo caso si no es real. Es decir, habrá de ser real. Ahora bien, ¿se puede hacer un caso basado en una experiencia profesional pasada? Sí, Enrique, sí, eso se puede perfectamente hacer. Pero si fuese, por ejemplo, algo incipiente, de fuentes secundarias, que no nos ha tocado vivirlo presencialmente a nosotros, bueno, nosotros lo calificamos como una situación problema y es una especie de caso. Discúlpeme que todos tienen un hilo conductor que tiene una situación problematizante en cualquier modalidad de caso. Y el raw case es un caso crudo, es un caso que le ofrece la realidad tal como está, ni siquiera está estructurada, porque lo que busca es que el estudiante empiece a identificar en dónde está la problemática. De hecho, en el centro nuestro, si un caso viene tan tan cocinadito, tan directamente orientado, le pedí, y su destino, por la competencia que nos interesa desarrollar, lo queremos más crudo. Le pedimos que al menos incluya 3 distractores potentes los distractores, de tal manera que el estudiante diga, no, esto es importantísimo. Bueno, a ver, por supuesto, en la vida hay problemas importantes, urgentes, importantísimos, y usted tiene que empezar a formarse el criterio para elegir por dónde va su alternativa de solución. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, todos son reales. La adecuación del formato en el que se estructura la información depende de la intencionalidad educativa que decía hace un momento. Y la tercera cosa, ¿en qué momento? Mire, yo he formado a profesores de educación primaria, es decir, los primeros 6 años en México, así lo llamamos, la primaria. Y hemos empezado a educar a los profesores, perdónenme que lo diga así, pero y luego a los niños para utilizar las fracciones, los quebrados con casos. Imagínense, hicieron falta 500 casos, 500 pesos, perdone. Juanito aportó 1/3, Ramón 200. Y Mari dijo, ¿cuánto hace falta para que se complete los 500 pesos que faltaron? Profe, esto requiere el uso de los quebrados. Sí, por supuesto. Los quebrados le decimos nosotros a las fracciones. Así que en cualquier punto es factible utilizarla. Sí, otra vez, intencionalidad, conocimiento de cuál es la competencia y, por supuesto, conocimiento del estudiante, en qué etapa se encuentra. Y lo demás, seguramente su ingenio puede hacer que se ajuste el formato en el que se presenta el caso. En este caso, valga la redundancia, o la simulación, igual para el propósito formativo o para el propósito evaluativo, como creo que ya Alba lo comentaba hace un momentito. Muy bien, ¿no? La verdad que encuentro apasionante el término de los distractores, porque nosotros que como desde la universidad intentamos formar profesionales que sepan reconocer y discriminar y tomar decisiones dentro de un ruido informativo formidable y de un exceso de información tal vez, muchas veces, ¿no? Saber seleccionar aquello que es prioritario es importantísimo. Tenemos una serie de cuestiones relacionadas con los simuladores. Yo me permito agrupar las preguntas, ¿de acuerdo? Y también les pediría pues, que brevemente si pudieran contestarlas, ¿no? La primera, bueno, la resumo, ¿no? Habla de una excelente presentación, Egel Maguiña Prudencio, ¿no? Excelente presentación. Mi inquietud es la siguiente. Dentro de las metodologías activas, el uso de los simuladores. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Usar en sesiones en clase o en toda una materia? Es decir, o bien un curso o una unidad didáctica, ¿no? Y luego, un tema relacionado es si la simulación aplicada en el mundo de la formación de profesionales es la panacea en estos tiempos llenos de desafíos. A ver si quién quiere contestar. Bueno, el uso de los simuladores como que
muchas de metodologías activas. En nuestro caso, el simulador se desarrolla durante todo un periodo de nuestros ciclos, docentes. Hablemos de un trimestre o un semestre, ¿verdad? Durante todo el semestre, el estudiante está trabajando el simulador en las diferentes fases de conocimientos previos. Nosotros ya hemos... Hay problemas con la doctora de González. No sé si, doctor, quiere continuar un poco con la explicación. Sí, yo voy a dar mi punto de vista. Yo sí he encontrado un gran beneficio de conectar los contenidos temáticos del curso con el ejercicio del simulador a lo largo de todo el curso. Eso permite consolidar competencia conceptual y procedimental. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí es útil emplearlo durante todo el semestre y conectar el contenido temático. Y la segunda pregunta... la panacea, si era la panacea ya. de los tiempos de desafíos. ¿Puedo terminar adelante. mi respuesta? Adelante, adelante. Adelante, sí. Se me fue la señal. Adelante, perdón. se ha cortado. Decíamos, ¿verdad? Que durante todo el ciclo hay una etapa de preparación, como poner en juego todos los aprendizajes previos que ya tiene, pasan por nuestro eje de tecnología, pasa por nuestro eje de investigación, el manejo de variables, el manejo de diferentes circunstancias que se van dando, el manejo propio de los contenidos vinculados al simulador, si es de negocios, o en el caso que les hablaba de los simuladores que estamos utilizando en salud. Entonces, se va integrando durante todo el periodo para poder desarrollar el simulador dentro de un plan estructurado. Y algo muy importante, y creo que también Jorge lo mencionaba, es nuestro personal está debidamente capacitado para desarrollar toda la metodología del simulador. Y un poco parecido también a la experiencia del Tecnológico de Monterrey, nosotros usamos simuladores también como una evaluación de egreso del estudiante, donde él ya va a plasmar o va a evidenciar el logro de todas las competencias que vino trabajando y desarrollándose durante la carrera. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora de González. Gracias. ¿Sí quiere continuar? Pues para cerrar el tema, si es la panacea, yo creo que si no lo es, está muy cerca de poderlo ser. Por dos razones. La primera de ellas, yo creo que en situaciones tan complejas como vivimos ahora, nos surgen simuladores que nos permitan hacer cambios en el camino, como fue, por ejemplo, lo derivado de la pandemia. Es decir, nosotros alteramos las condiciones de demanda, los costos, y vemos qué hace el estudiante frente a una transformación de las variables. Y eso es el tipo de formación que necesitamos hoy en día, me parece. Ahora bien, por lo que había comentado hace un momentito, necesitamos el rastro electrónico que deja el estudiante a lo largo de 4 o 5 años de la experiencia formativa para poder beneficiarnos de la inteligencia artificial y poder hacer recomendaciones de educación para el resto de la vida a ese estudiante. Entonces, no es la panacea en este momento, pero podría llegar a serlo. Al menos ese es mi punto. Yo creo que como docente también muy vinculado al mundo de las simulaciones, y yo también no puedo estar más de acuerdo con esa idea. Es decir, yo creo que además en aquellas simulaciones en las que hemos tenido también la fortuna de poder participar como diseñadores, ¿no? Desde el punto de vista docente, ¿qué necesitamos, ¿no? ¿Qué queremos obtener con esa simulación, ¿no? Aproximarnos al máximo a la vida real, ¿no? A las decisiones que tomamos continuamente y en las que tenemos, en este caso, muchas veces escasez de información, ¿no? No es la panacea tal vez, pero se parece mucho. Yo, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, es una herramienta formidable, ¿no? Otra pregunta que me permito trasladar también para ir acabando. ¿Cómo se pueden implementar lecciones relacionadas con la ética y los valores personales? ¿Cómo ven ustedes este tema? Bueno, yo mencioné entre los rasgos de perfil de competencia el tema de la ética. Traslado la experiencia de nosotros como universidad. Para nosotros es un eje de los ejes transversales o eje medular que le llamamos
esa transversalidad la hemos logrado a través de desarrollar 5 cursos que están en todas nuestras licenciaturas. Es un curso por año. Cada curso tiene sus propias competencias y van desde un conocimiento del ser, un conocimiento, una parte filosófica de la propia formación del individuo, a desarrollar la parte contextual, el yo ya dentro de un contexto, dentro de una realidad, tanto social como una realidad natural. El medio ambiente es tema importante, las relaciones, las comunicaciones, el respeto, la valoración de unos con otros también. Entonces vamos desarrollando los cursos de esta forma. Sí hay un fundamento que como universidad tenemos, es el encontrar esos valores, esos principios en la Biblia. Esos principios universales, que no es religión, sino los principios universales que lo que nos permiten es generar una convivencia de respeto, de valoración de unos por los otros. Y lo también vinculamos mucho a la formación ciudadana. Un principio que nosotros manejamos es que buscamos formar ciudadanos que ejerzan una profesión, no profesionales que jueguen a ser ciudadanos, sino ciudadanos que ejerzan una profesión. Nuestra universidad tiene un enfoque muy democratizador de la educación. Estamos muy cerca de las comunidades que tienen menos oportunidades de hacer educación y eso nos ha permitido entonces trasladar esta formación a nuestros contextos reales que tenemos como país y a poder pensar que la educación sí transforma vidas, y al transformar vidas, transforma comunidades, transforma sociedades. Nuestra visión es incidir en el desarrollo de nuestro país a través de la educación. Y toda esta visión es la que hemos trasladado a ese eje en una organización consecutiva de contenidos. Son cursos que los damos en forma virtual. No depende de lo que el profesor quiera dar o quiera ir a decir, sino ya son cursos institucionales que llevan nuestra filosofía, que llevan nuestra visión. Y pues no es el momento, pero hay casos y testimonios muy interesantes que nosotros hemos capitalizado con el manejo del desarrollo ético en la universidad. Nos compromete a nosotros, porque también pasamos por una reflexión interna institucional que no podemos requerir lo que nosotros no podamos estar dando. Muchas gracias. Yo si parece, no sé, si me gustaría ya hacer la última pregunta al doctor, en este caso al doctor González, sobre el tema de los simuladores. ¿Cuáles son los retos y los desafíos que tienen los docentes que están implicados en el desarrollo y diseño de simuladores? Un tema complejo, pero si brevemente nos pudiera comentar, ¿no? ¿Qué desafíos vislumbra usted en el diseño de estas herramientas? Sí, voy a utilizar mis 2 argumentos. El primero es la definición del perfil de competencias de la institución. Voy a tratar de conectar con el comentario de la profesora que me antecede en el uso de la palabra. Primero, si es una preocupación de la institución, por ejemplo, la competencia ética o de emprendimiento, hay que declararlo. Y segundo, hay que hacer un esfuerzo deliberado. Por tanto, en el diseño de simuladores hay que incluir actividades que permitan que se haga evidente que esa competencia se tiene o no se tiene. Ejemplo, no sé, solicítele el documento de emisión y haga una lectura del texto escrito para verificar que hay un conjunto de valores que están planteados o no en, por ejemplo, la misión empresarial, hablando de cosas muy comunes en negocios. Eso le va a permitir validar que el simulador da cuenta de qué es lo que tiene o no tiene el estudiante, porque está pensando solo en los negocios. Voy a suponer que estamos interesados en el triple bottom line, ¿verdad? No solamente profit, sino people. Oiga, eso se ve en sus decisiones. Eso se ve al fin de cuentas en la empresa. El simulador entonces debe de, en mi opinión, consignar, registrar, proporcionar el escenario para que se ponga en práctica esta competencia, cualquiera que sea, y luego poder ofrecerle la retroalimentación o la formación necesaria al estudiante para lograr la competencia de egreso. Entonces, el diseño fundamental en el futuro para la formación de competencias y evaluación.
Y segundo, la implementación de todo lo que la tecnología hoy en día nos permite, como digo, inteligencia artificial, para validar qué es lo que está en simulación, poniendo en operación el estudiante, es crítico. Bueno. Muchas gracias. No sé si ya para ir acabando, porque aunque estamos un poquito fuera de tiempo, la verdad es que como ahora estamos en un periodo de descanso del simposio, porque recuerdo que la siguiente sesión será ahí 30 minutos, por eso tenemos también una cierta tranquilidad, ¿no? No sé si me gustaría, si ustedes quieren decir algo un poco como conclusión de estas preguntas. Están llegando felicitaciones vía chat por las intervenciones, por esta, digamos, unión, ¿no? de visión de las competencias, metodologías activas, el mundo de la simulación, el mundo de los casos, ¿no? Muchos docentes manifestando también que encuentran útil estas presentaciones y esta aproximación. También contestando alguna pregunta que ha salido por aquí sobre el tema de qué herramientas existen pues, de autoconocimiento, ¿no? Sobre los estilos y de aprendizaje, etcétera. La verdad es que existen muchos modelos y muchas herramientas, muchas de ellas disponibles libremente en la red, ¿no? Y en este sentido, pues les animo también a poder indagar, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Yo, si me permiten, ya un apunte final, muy brevemente, un minuto por cada intervención. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la educación en los próximos 30 años? Pero muy brevemente, ya sé que es una pregunta bueno, pero complicada y compleja, pero les pido por favor un poquito de síntesis. En un minuto, muy brevemente, ¿cómo ven el futuro de la educación en los próximos 30 años? Bueno, para variar ahora... adelante, sí, no, profesor. no, está bien, está bien. No. Yo decía, para variar ahora voy a arrancar yo en un minuto. El futuro de la educación, podría decir el presente de la educación, yo lo veo muy vinculado al desarrollo tecnológico. La pandemia nos hizo descubrir todas las posibilidades que tenemos con el uso de las tecnologías. Yo veo el futuro de la educación, como digo, aún ya el presente, muy ligado a los desarrollos tecnológicos. Segundo, sí lo veo como un proceso de acompañamiento para toda la vida. Lo veo menos encajonado a los tradicionales 4 a 5 años para estudiar una licenciatura. Lo veo muy vinculado a mecanismos de validación de la competencia y por ello muy vinculado al simulador, y luego de ello, de la generación de planes de crecimiento. Así imagino, o esa es la institución del futuro en la que me gustaría trabajar. Muchas gracias. Sí. Doctora. Yo en mi caso veo a estudiantes cada vez con mayor autonomía en sus procesos de aprendizaje. Veo estudiantes cada vez más comprometidos con su propia formación. Cada vez más el mundo, la sociedad es más competitiva y les demanda mejor preparación, y eso para mí pasa por mucho compromiso de parte del estudiante, y veo que nuestras metodologías están caminando hacia eso, hacia un aprender a aprender, de tener la habilidad de nuevas habilidades, y veo a los estudiantes. Veo a los currículum cada vez más flexibles, con flexibilidad en su diseño y con flexibilidad en su desarrollo, permitiendo diferentes alternativas, modalidades, para que ese perfil de estudiante autónomo pueda encontrar los espacios donde formarse. Y esperaría ver a docentes universitarios más comprometidos con los procesos de educación. Es decir, la improvisación, decía yo en presentación,